Buenas tardes, con una pequeña consulta. Me acabo Dígame. de dar cuenta que usted acaba de compartir un documento donde usted hace mención de que será de utilidad para el examen. Licenciado, ¿esto también entra todavía para el día de mañana? Abra el documento y me cuenta qué dice ahí. Es lo que vimos, hay una parte de lo que vimos el día de ayer, licenciado. Obviamente, yo se los dije aquí. Yo examino hasta donde yo dé. Si llego solo a la mitad de esa presentación, solo hasta ahí queda. No, no me gusta examinar cuestiones que yo no les he explicado. Entonces, se las compartí completa porque eventualmente lo tenemos que terminar de ver en el curso. Entonces, así ya no tienen, ya no tengo que partir en dos la presentación, sino que va solo en algunos extractos. Obviamente, por cuestiones de curso, le voy a poner el ejemplo. El semestre pasado, en una sección tenía personas que me preguntaban muchas cosas. Entonces me acortaban el tiempo. Entonces, si les tenía que estar partiendo conforme las clases que les iba dando, me hubiera llenado yo de presentaciones. En cambio, aquí vamos a seguir viendo lo demás. Obviamente no les voy a examinar lo que yo no les haya explicado. Si usted se da cuenta, yo trato de extenderme con ejemplos, incluso no solo para que les quede el concepto, sino para que les quede una enseñanza extra aparte del concepto. Entonces, la presentación se les subió para que la tengan de una vez. Como se lo decía ayer a sus compañeros, por mí bien que asistan a clase, es más, tienen 20 puntos por ello. Pero el que quiera asiste y el que no, yo la información se las voy a compartir igual. Yo creo que por esa situación la facultad implementó precisamente el que tengan que hacer los exámenes presenciales. Porque yo sé que muchos toman las áreas específicas como áreas que solo son por llevar. Sin embargo, en el caso de los que están llevando el área probatoria, si no aprenden sobre derecho probatorio, ¿qué van a hacer en un juicio? Si una de las partes esenciales de los juicios son las pruebas. Obviamente, también depende de quién les enseñe, pero las pruebas son parte o canal importante. Le voy a dar un ejemplo de lo valioso que es la prueba. Y esto es parte de derecho registral, que también tiene relación acá, pero se los voy a adelantar. El derecho registral tiene aspectos probatorios bien torales. En el caso de la nulidad de un instrumento público de un derecho de propiedad, si usted demuestra que la persona o el notario estaban muertos al tiempo de que se hizo una escritura pública, esa es una prueba definitiva y conteste que la propia Corte de Constitucionalidad le va a dar ese valor definitivo. Pero si usted no sabe plantear la prueba, usted va a perder una acción y va a perder un derecho real en favor de una persona, un derecho de propiedad. Entonces, como le digo, las áreas específicas, si las logramos maximizar nosotros, nos van a servir mucho en juicios. Yo sé que muchos no lo logran verificar, pero desde mi tribuna es lo poco que yo les puedo aportar en el momento que ustedes lleguen ya a la profesión. Solamente con eso. Bien, entonces vamos a continuar con las relaciones. Hablábamos ayer del derecho constitucional. Vamos a pasar al artículo 31 de la Constitución, y es ese acceso a archivos y registros estatales. El derecho que ustedes tienen a conocer de lo que ustedes consten en los registros que el Estado tiene. ¿Y a qué se va a dedicar esa información? ¿Qué sucede? No solo tienen derecho a acceder, sino tienen el derecho de que les corrijan esa información, de que se rectifiquen o actualicen las mismas. Lo único que les va a prohibir la ley es que nosotros sepamos a qué partido político pertenecen ustedes. Solo los partidos pueden saberlo. Nosotros como particulares no podemos. ¿Y por qué? Hay una prohibición constitucional. Aún así, exista una ley de acceso a la información pública, la formación política no es pública. Entonces, por eso es que la propia Constitución dice, no tienen derecho a saber a qué partido político pertenece una persona. Y se hace con principios técnicos de la no discriminación.
en un país como el nuestro, que se polariza constantemente cada 4 años con ideologías y con partidos políticos, se imaginan la de problemas que habría si ustedes supieran a quién vota su vecino o un amigo. Entonces, por esas cuestiones bien particulares es que se determina esto. En el aspecto ya de protección de los datos, el decreto 57/2008, que es la Ley de Acceso a la Información Pública, establece ya en desarrollo este acceso a archivos y registros estatales, porque ya define el habeas data como ese derecho que ustedes tienen en una regulación específica. Entonces, aquí entra esa transversalidad. ¿Y por qué? Porque la mayoría de registros en la actualidad se hacen de forma electrónica. El registro electrónico de poderes, el archivo de protocolos, el registro de las personas, el registro, los registros que llevamos en cuanto a vehículos en la Superintendencia de Administración Tributaria, el registro de la propiedad, el registro nacional de las personas, que es donde inscribimos todos los actos de las personas como tal. Si se dan cuenta ustedes acceden al portal del Registro Nacional de las Personas y por una módica cantidad, ustedes pueden obtener sus certificaciones ahí. Ya no implica que ustedes lleguen al registro a requerir una certificación de nacimiento, para los que están casados una certificación de matrimonio, sus constancias de DPI, situaciones que en un momento determinado, cuando existía aquel retraso tecnológico, sí teníamos que acudir precisamente a las sedes. Y si nos vamos más atrás, a cuando existió la cédula de vecindad, ¿qué sucedía? Tenían que acudir a la municipalidad. Pero ¿qué pasaba? Supongamos, en mi caso, pues, yo me hubiese casado con una persona que viviera en el área de Quetzaltenango y yo me fui a vivir a Quetzaltenango, pero por una razón nunca hice ese cambio domiciliar y toda mi información estaba en esa municipalidad de la antigua. Para cualquier trámite personal yo tenía que concurrir a la municipalidad de la antigua para hacer todas esas anotaciones. En la actualidad todos esos requerimientos los hacemos por medio de un portal electrónico. La Superintendencia de Administración Tributaria es otra situación en particular. Hay una obligación tributaria que se puede hacer en línea, que es la actualización de los datos del registro tributario unificado. Cuéntenme, ¿cuántos de ustedes ya hicieron esa actualización este año? Gustavo dice que ya la hizo. Muy bien, Gustavo. Gregorio, Cindy, muy bien. Pues no me asusten, son muy poquitos para todos los que somos. Les recuerdo que esa es una obligación tributaria anual. Si ustedes entran con su contraseña y usuario al portal de la SAT, les va a indicar que ustedes tienen un omiso en la SAT. Entonces, solo con que ustedes hagan esa actualización de forma electrónica, se les quitan los omisos. Ya cumplieron con la obligación tributaria. Consejo sano, háganlo. Vean, la vida tiene oportunidades y sorpresa les da la vida. Ustedes no saben en qué momento van a tener una oportunidad y en ocasiones por no tener esa actualización pueden perder una oportunidad. Entonces, no les quitan ni 10 minutos, actualicen sus datos en el registro tributario unificado y estamos bien con la obligación tributaria. Entonces, les digo, si se dan cuenta, la informática ya nos ayuda ahí hasta quitarnos eso. Antes, tenían que ir ustedes a la SAT, hacer una gran cola, pagar un formulario, que se los operaran y hasta después salían ustedes de ahí. Trámites que implicaban 3 horas, 4 horas. Ahora se hacen en 5 o 10 minutos. Vean la bondad de la tecnología en estos aspectos. Ya les hablaba de las inscripciones, ya les hablaba del registro de la propiedad. Ustedes obtienen la información de la finca por, no recuerdo si ahorita está todavía en $1, pero por $1 ustedes podían obtener la información de sus bienes vía electrónica. Ya no había la necesidad de concurrir al registro. Obviamente, hasta cuando tengan 5, todavía siguen $1, Karen, ¿no? Estamos bien, seguimos bien. Entonces, ¿qué sucede? Si es hasta 5 inscripciones, les va a aparecer ahí. Cuando son más, tienen que ir a requerir el complemento. Pero es un trámite muy sencillo, cuestión de media hora, si mucho, 40 minutos, si mal les va. Pero esos son bienes que tienen sucesivas inscripciones. Pero hasta 5 inscripciones salen en esa electrónica que uno pide.
Entonces, vemos acá cómo hay un acceso a esos registros. Y vamos al famoso artículo 35 de la libertad de emisión del pensamiento. El Internet, dijimos, que se apareja a este derecho. ¿Por qué? Porque ustedes van a poder manifestar todas esas ideas que ustedes tengan. Por eso es que la propia ley les manifiesta que es libre esa emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión. Aquí está la clave de todo. Cualquier medio de difusión. Ahorita estamos en una tribuna donde hay difusión de ese pensamiento, pero ya no solo del pensamiento, sino del conocimiento. ¿Sí? Ustedes no tienen que ser censurados, no tienen que ser sancionados por emitir su opinión. Ojo, existe un límite también, que es el derecho ajeno, el derecho de la persona que está al lado de nosotros. Obviamente, como se los decía, lamentablemente todavía no tenemos un derecho informático netamente y completamente definido que castigue en el aspecto punitivo, definitivamente, a aquel que atente contra el honor de las personas. Pero acá es donde nosotros tenemos que hacer esa diferenciación. Nosotros tenemos que ir al derecho constitucional y establecer precisamente que hay límites constitucionales y nosotros debemos ser esos primeros garantes. El derecho administrativo nos establece, es una cuestión extra, que nosotros como población somos parte del Estado. Entonces también tenemos que ser garantes de todos los derechos de las personas. Si alguien no lo hace, es problema de esa persona, pero nosotros como buenos abogados tenemos que llevar esa lógica en el mundo actual. Acá el artículo nos da una situación bien particular. Y es que si nos faltan el respeto, como se los decía, tenemos el derecho a que se publiquen rectificaciones y aclaraciones. Pero, lamentablemente, no hay una definición bien establecida en cuanto a la ley específica. Ley de rango constitucional de libre emisión del pensamiento. ¿Por qué? Porque no se obliga totalmente a las personas a que difundan la aclaración o rectificación en la forma en la que se nos ofendió. Entonces, acá hay un parámetro que debe ser analizado por el organismo legislativo, porque es el único facultado por Ministerio de Ley para crear leyes, vale la redundancia. En el caso de los empleados públicos tienen una situación bien particular y es una de las pocas excepciones. ¿Por qué? Porque si ellos reciben denuncia, crítica o les imputan algún delito, no va a existir esa situación particular. Pero, aquí viene el pero. Sí, Cristian, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeros. Perdón, sí, un poco de bulla por ir manejando. Cabal, mientras lo escuchaba, estaba pensando de que no existe una legislación o un corpus jurídico que tipifique el tema de los ciberdelitos y los cibercrímenes, ¿verdad? Tal vez hay uno que otro delito en el Código Penal que va relacionado en esa línea, como por ejemplo aquel delito de seducción y chantaje a personas menores de edad en temas relacionados a cosas informáticas. Pero un corpus así legal que sirva para perseguir esos delitos de cibercrimen y todos estos temas no existe, hasta donde yo sepa. Y al final estamos atrasados al menos en ese tema y en ese aspecto, ¿verdad? Vea, fíjese que en cuanto a esta cuestión, solo hay un cuerpo establecido, regulado específicamente, y trata de dos delitos específicos. Ese, si mal no recuerdo, es el decreto 22-2022. En cuanto a temas electrónicos, se decretó el 12-2022, el 13-2022 y el 22-2022. Ahí se establece, por su parte, la obligación del abogado de tener registro electrónico en uno. En el otro, la tramitación electrónica de los expedientes. Y en el otro ya se reguló el chantaje o la extorsión. Es más un chantaje en contra de personas menores de edad por parte de un adulto. Aquí hay una situación bien particular.
y va encaminada, bueno, me estoy pasando ya delitos, pero se los voy a explicar así a corto modo. El título de la propiedad de las cosas. Porque regularmente la propiedad, si bien es cierto, la posesión es un parámetro para la determinación de la propiedad, en un tema ya fiscalizatorio, es la factura la que determina muchas veces esa propiedad. Entonces las facturas, supongamos, en el caso que Cristian nos plantea, porque hay muchas aristas, el derecho penal es muy amplio en esos aspectos. Pero imagínense ustedes, tienen hijos, les dan a sus hijos un teléfono celular. Yo no digo que sean sus hijos, pues, pero pongamos un ejemplo, porque la vez pasada me regañaron porque decían que sus hijos no eran delincuentes. Pero, y resulta que el muchachito empieza a pedirle fotos a una compañerita y sí se las manda y después pues, el mamá lo encuentra y en una falta de objetividad algún investigador dice, no, es que el teléfono es del señor fulano de tal. Y resulta que fue nuestro hijo, tal vez el que hizo esa petición. Pero como la ley ya lo marca como delito, entonces hasta esas situaciones se tienen que regular en cuanto a una norma penal. ¿Por qué? Porque debe ser específico. Cuando quedan vacíos legales, podemos hacer interpretaciones analógicas. Estas se llaman in bonam parte, o en favor de la parte, o en el bien de la parte. Pero ¿qué sucede? Al quedar abiertas las situaciones, podemos caer hasta en las injusticias. Otra cuestión que nos fundamenta los aspectos en cuanto a tipos electrónicos es la ley de libre acceso a la información pública. Pero solo lo hace un aspecto público. Los delitos contenidos en el decreto, creo que es el 2996 o 6996, no recuerdo cuál de los dos, nos establece delitos informáticos, pero las penas son ridículas. O sea, si usted tiene una base de datos ilegal, la pena es como, si mal no recuerdo, como 1,600, no, como entre 5,000, 12,000 o 10,000 quetzales. Imagínense cuánto lucra alguien que tiene una base de datos aquí en Guatemala. Es ridícula la pena económica. Y la pena de cárcel todavía vamos a que la puede conmutar. Entonces, la legislación sí debe mejorar bastante en ese aspecto. Pero sale por eso que nos comparte Cristian la poca legislación que existe en cuanto a eso. En esta situación, como les decía, el funcionario público sí está en desventaja, porque él sí no se puede defender, pero ojo, y eso es a lo que yo quería llegar. Podemos establecer las situaciones conforme a su cargo, no conforme a su vida. Que hayan cuestiones éticas de vida, sí. Ahí yo no puedo establecer nada. Pero, si vamos a establecer situaciones contra su honor derivados de su propia vida y no del cargo, ahí ya salimos de la ley de libre emisión del pensamiento. ¿Sí? Entonces tenemos que tener esa diferenciación clara. Yo sé que en Guatemala nos gusta comentar las publicaciones de Facebook, Twitter, de Instagram y todo lo que se nos venga a la cabeza. Pero tenemos una situación bien particular. Ese propio vacío legal que teóricamente existe, lo toman muchas personas para atacar a los ciudadanos. Yo no digo que alguien sea bueno o que alguien sea malo, pero yo soy partidario y creyente de que debemos dejar siempre vivo ese principio constitucional de inocencia, de que no se es culpable hasta que no lo juzgue a uno un tribunal competente de conformidad con la ley. Sin embargo, ahora tenemos los juicios mediante redes. Ustedes van a ser culpables, o yo podría ser culpable, por una publicación en redes, y pudiendo consistir hasta en una fake news la información. Pero el poder establecer eso es un proceso largo. Y la fake news es instantánea. Entonces, acá es donde tendríamos que tener ese control debido. Poder tener una ley bien ejecutada en cuanto a la ciberseguridad y en cuanto a las consecuencias de utilizar las tecnologías de información y comunicación para el daño ilegítimo a una persona, en su persona, en sus bienes o en su propia vida, en su propia libertad.
Obviamente, eso corresponderá al Congreso o a ustedes como asesores del Congreso o diputados que en su momento puedan ser, llevar una buena iniciativa para poder garantizar los derechos de las personas. Acá se dice que los funcionarios van a poder exigir que un tribunal de honor, integrado como determine la ley, declare que una publicación es inexacta o que un cargo es infundado. ¿Qué pasa aquí? Esos tribunales de honor o determinados también como tribunales de imprenta en algunos casos, su conformación es un poco difícil por la forma en la que la ley lo previó. Se previó con un buen espíritu. Yo no me alejo de eso porque la verdad está bien intencionado. El problema es cómo lo dejaron. Tener que conseguir 10 periodistas, 10 representantes de la municipalidad y 10 juristas, entre 30 personas tienen que decidir esta situación. Imagínense qué cantidad de gente. Entonces, integrar ese tribunal sería un poco complicado. Y todavía dice que debe publicarse en el mismo medio de comunicación social donde apareció la imputación. Pero solo dice en el mismo medio. No dice cómo, no dice la forma, no establece la forma de cómo debe hacerse esa situación. Entonces, ¿qué sucede? A ustedes lo sacaron en primera plana, hicieron un gran banner para ponerlo en Facebook, en Twitter y en todas las redes sociales había así por haber. Hasta videos hicieron de ustedes, algunos tiktokeros usando información inexacta, pero aquí solo dice por el mismo medio de comunicación. Imagínense un tiktokero de 8 minutos, un video de 3 minutos de ustedes, hablando maravillas de ustedes. Y como aquí solo dice que debe publicarse en el mismo medio, puedo hablar 10 segundos. Ah, sí, miren, no era cierto lo que dije, pum, se acabó el video. Y no va a existir una vulneración a derecho constitucional porque la ley lo está marcando así, lamentablemente. Debería ser en las mismas condiciones y medios de comunicación donde surgió, como se debió regular. Apreciación particular de quien les habla. Cada quien tendrá una apreciación específica de ese aspecto toral. Bien, vamos a la relación con el derecho civil. Acá está lo relativo a la persona humana y ese desenvolvimiento que se tiene ante la sociedad y las relaciones con los particulares. Si ustedes tuvieran un hijo o una hija, ¿a dónde lo irían a inscribir? Al registro de personas, licenciado. Así es. ¿Por qué? Porque tenemos un registro de personas. El RENAP, como entidad superior, establece ya sus plataformas y sus bases de datos para contener todos esos datos de la inscripción. Y vamos a inscribir el nacimiento, la muerte, la alteración del estado civil. ¿Cuándo se altera el estado civil? Cuando existe la figura de la institución social del matrimonio. Ahí alteramos en algún momento el estado civil de las personas. Su contraparte, que es el divorcio, también va a crear una alteración en el estado civil que debe ser inscrita. ¿Y por qué? Porque si ustedes siguen con esa inscripción, se quieren volver a casar, pues ya no se puede. ¿Qué sucede también? En antaño se tenía malas costumbres, en algunos lugares de nuestro país, por la propia situación de vida de las personas, muchos nacimientos se escriben con meses posteriores al alumbramiento, al nacimiento. Entonces hay personas que efectivamente, he conocido casos de personas que ellos cuentan que sus papás o su mamá fueron hasta un año después de inscribirlos, entonces legalmente tienen hasta un año menos. Situación que en la actualidad con la aplicación de la informática pues es menos el problema, porque hay una entidad definida solo para ese aspecto de vida.
¿Se escucha, compañeros? Yo no escucho a Lick, no sé si soy yo o es todo. Escucha. Yo creo que Alex se salió. No escucho. Gracias. Ah, que tenemos libre, dice. Gracias. ¿Qué viene mañana en el examen? Ahí dan copia, mucha. Cállate vos. Muchas gracias al compañero Aldo por atender. Tuve un pequeño problema de conexión, pero ya estamos de vuelta. Nos preguntan por acá el camarada o la camarada que si esa última presentación ya la compartimos. Sí, ya la compartimos. La compartí hoy 5 minutos antes de clase. Lick, una consulta, ¿Quién preguntó disculpe. por esa presentación? Lick, Nuestro amigo... Sí, Jessica, adelante. una consulta, lo que ahorita nos está explicando también entra en el examen. Sí. Ah, gracias. Sí entra, por eso les compartí la presentación de una vez. Pero no se preocupen, ustedes ya vieron que yo examino fácil, no, hombre, no sean así, no sean así. Pero es que falso y verdadero con una palabra es más difícil. No, claro que no, si yo... Imagínense cuántos puntos no obtuvieron ya, ya la mayoría tiene entre 8 y 9 puntos. Me van a decir que no. Selección múltiple y de solo 2 respuestas. No. Vean, ustedes lo que tienen que hacer es leer, son abogados. Imagínense que los pongan a examinar, cuando ustedes son abogados tienen que examinar memoriales hasta 30 y 40 páginas sin encontrar el error. Ahorita lo están haciendo en conceptos sencillos. Les estoy enseñando hasta analizar esas situaciones. O sea, no se examinen solo para este momento, háganlo para su vida. El abogado tiene que estar consciente incluso de las faltas de ortografía, los contextos que ejecutan las personas en el momento de escribir. Ahí ustedes pueden encontrar, créanme, hay casos que uno gana solo por analizar lo que está escrito. Como se los decía, en el aspecto del derecho probatorio. Con una sola situación, ustedes en cuanto a derecho probatorio van a poder perder o ganar un caso. Entonces, ya les digo, vamos a aprender aquí no solo para un ratito, aquí vamos a aprender para la vida. Gabriel nos quiere hablar y Elder también. Por el orden, vamos con Gabriel. Buenas tardes, Lick. Yo solo quiero hacerle una consulta. Fíjese que yo tuve que salir de comisión y por la hora no sé si voy a poder llegar al examen. ¿Usted hace extemporáneos o aquí no existe eso, Lick? Perdone. No está habilitado el pago para extemporáneo, mi distinguido Gabriel. ¿Perdón? No hay habilitados extemporáneos. Ok, Lick, perdón. Entonces, voy a hacer lo posible y si no, pues digo, me retiro. Muchas gracias, Lick. Mucho gusto. No tenga pena. Vean,
Si usted, por eso les estoy diciendo yo, ustedes tienen que, vean, les voy a hablar sobre el derecho y los derechos humanos un poquito. Aquí el amigo Gabriel, y les estoy hablando de los planteamientos para que ustedes lo tomen en cuenta. El amigo Gabriel y la amiga Suseli nos plantearon una misma situación que a los dos les afecta. No poder llegar a tiempo a un lugar. Suseli no lo planteó y nos decía, viera, mi trabajo no me da la opción porque tengo este inconveniente. Ah, ok. ¿A usted le pueden dar una constancia? ¿A usted le pueden decir, mire, no, su horario es tal y no podemos brindarle tal permiso? Es una acreditación. Gabriel nos dice, estoy de comisión. Ah, bueno, entonces si no llego, pues me retiro. Pero nos pudo ofrecer, mire, me mandaron de comisión y puedo obtener una constancia de mi jefe para ver si me lo pueden realizar en algún otro momento. El planteamiento de las cuestiones y de los casos son los que ustedes en el mundo del derecho va a hacer que pierdan o que ganen una situación. Nuestra amiga, han sido como 3, 4 amigas que nos han manifestado sus situaciones. Es más, a final de clases se quedan y nos consultan qué actitudes a tomar. Aldo no me dejará mentir, siempre se queda. Nos hemos quedado hasta 10 minutos aquí platicando con las compañeras, tratando de solucionar. Ustedes en los planteamientos es que tienen que hacer esas acotaciones. Fundamentense siempre y ya el decisor establecerá las situaciones. ¿Ya? Entonces, se lo dejo por ahí, mi distinguido Gabriel. Si necesita una situación final, pues hablamos al finalizar la clase. Okay. Gracias, sí, porque así tengo cómo comprobarlo, gracias. Pero aprendan a plantear, por eso se dan cuenta. Okay. Perdón. Se dan cuenta. Yo quiero que aprendan para la vida, ¿no? No el cursito de informática jurídica que muchos dicen, ay, no es solo una pre y no me va a servir. Aquí conmigo aprenden de todo tipo de derechos y de todas las situaciones en cuanto a derecho que puedan aplicar en cuanto a la informática y en cuanto a la vida. Bien, entonces sigamos, ustedes no me quiten el tiempo que ya no les voy a poder dar contenido y el examen va a estar muy, muy sencillo. Ah, sí, Elder, disculpe. Adelante. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Mire, yo quería salir de una duda, por eso del tema de ortografías, ¿verdad? Para el parcial de mañana. En la prueba de ayer pusieron tics y tic. O sea, ¿cuál es correcta? ¿Tics o tic? Las dos son correctas. Yo me leí la presentación, pero solo encontré tic. O sea, después hoy me saqué la duda porque dije yo, no, va a ser que mañana me pase eso. Mañana ponga tic y son tics. Ajá. Ya, las dos acotaciones son correctas en cuanto a la tecnología de información y comunicación o las tecnologías de información y comunicaciones. Las dos están bien, entonces. Sí, las dos están bien. Pero no viene ninguna pregunta en ese sentido. Para haber sabido. Gracias. No viene ninguna pregunta en ese sentido, no se preocupe. Como les digo, estudien. Yo sé que les va a ir bien, solo céntrense. Es un examen de 15 preguntas que máximo está para responderse en media hora. Gracias, no, licenciado. Más tiempo. Bien. Entonces ya vi que me están distrayendo ahí para que no dé contenido. Ya no los voy a dejar hablar. Bien. Vamos a seguir. Vamos al artículo 1124 del Código Civil. Ténganlo muy presente. El registro de la propiedad es una institución pública que tiene por objeto la inscripción, anotación y cancelación de los actos y contratos relativos al dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles y muebles identificables, con excepción de las garantías mobiliarias que van al registro de garantías mobiliarias de conformidad con su ley específica. Estos actos se generan y van a bases de datos del Registro General de la Propiedad. El Registro General de la Propiedad tiene 2 sedes. El primer registro, Ciudad de Guatemala, segundo registro en el departamento de Quetzaltenango. Son 2 sedes del Registro General de la Propiedad. ¿Cuáles son esos derechos reales, actos y contratos relativos a ese dominio? Tenemos las compraventas, las situaciones de usufructo, el uso, goce y disposición de los bienes. O como dice el concepto de la propiedad, el uso, goce y disposición de la cosa, dice un amigo por ahí, cuando define la propiedad.
Todas esas situaciones van acá. Si ustedes hipotecan su casa, lo vamos a guardar en la base de datos del registro de la propiedad. Ojo, cuando se acaba el pago de esa hipoteca, ustedes tienen que comparecer al registro con sus constancias para que a la base de datos se agregue esa anotación. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces ustedes pagan, pero no se hace esa, que decíamos, actualización en ese registro público. Al no estar en la base de datos, ustedes siguen siendo deudores. Pero cuando ya consta en la base de datos, ustedes cancelan ese derecho real de otra persona contra ustedes. Tengan mucho cuidado con las hipotecas, porque por eso muchos juicios siguen abiertos, porque muchos pierden sus recibos o constancias. La ventaja que tenemos ahora es que hasta podemos pedir constancias electrónicas. Entonces, una recomendación muy buena que les da su servidor es que puedan contratar un servicio. Hay servicios bastante baratos de almacenamiento en la nube para que puedan tener ustedes su propio backup en casa y un backup en la nube de todos estos documentos que por medio electrónico les vayan a solventar situaciones de tipo jurídico. Ténganlo muy presente. Una recomendación bastante particular. También tenemos ese manual de copia de respaldo de la operación registral, que es del registro de la propiedad. Entonces ya vemos cómo tenemos operación, gestión registral y gestión operacional. ¿Se dan cuenta? Aquí ya está aplicado. Ahora, la relación de la informática jurídica con el derecho mercantil. Vamos a tener bien claro que el derecho mercantil es una rama del derecho que va a regular relaciones comerciales. ¿Sí? Actos, contratos y cualquier otra actividad entre personas que tenga que. ¿Cuál es el fin del comercio? Si ustedes venden algo, ¿qué quieren tener? Ganancias. Así es. Nosotros queremos una ganancia por un negocio. Eso es lo que queremos. El derecho mercantil se basa en dos principios de aplicación constante. La verdad sabida, que es que ustedes saben qué están comprando y vendiendo. Si ustedes les venden un perro y les dan un gato, ahí ya no hay verdad sabida. Son distintos. Ustedes compran una cama y les dan una bicicleta. Eso no es así. Se sabe sobre lo que se compra y lo que se vende. Y la buena fe. Quien compra o quien vende no va a actuar en menoscabo de los bienes de ustedes, de su patrimonio. ¿Cuál es el bien que ustedes dan por algo que les que compran o alquilan? Dinero. Ese es su patrimonio. Ya no estamos en el sistema de trueque. Acá estamos ya en el comercio con divisas. Y ya no tenemos solamente divisa con el dinero como tal. Con las transacciones bancarias ya pasamos a otro nivel, con las tarjetas de crédito, con las criptomonedas. ¿Y qué sucede acá? Ya el comercio en ese dinamismo se relaciona en el ámbito electrónico por medio de la tecnología. Pueden comprar la mayoría, no me dejará mentir, Cinemateca ya puede, una de las páginas amigables para comprar es su tienda de tecnología, Click. De las tiendas menos amigables son las del grupo que tiene varias tiendas. ¿Cómo se llama? Bueno, venden electrónicos. Son de las que son un poco menos amigables, pero en sí las tiendas de tecnología o Pacífico, que vende de todo, es bastante amigable con la compra. Entonces ya nos permite esa relación con el derecho mercantil, de la informática jurídica, del derecho informático con el derecho mercantil. Entonces, dos principios del derecho mercantil: verdad sabida y buena fe guardada. Estos los van a perseguir por el resto de sus días en relaciones mercantiles. Entonces, apréndanlos desde hoy. El Código de Comercio, decreto 2-70, en el artículo 669 regula los principios filosóficos. Las obligaciones y contratos mercantiles se interpretan, ejecutan y cumplen
de conformidad con la verdad sabida y buena fe guardada. Para conservar y proteger, ¿qué? Esa recta y honorable intención de contratar. Estas son compraventas dinámicas. No como en el derecho civil, que ahí ya tenemos otro tipo de regulación en cuanto a la compraventa. Un contrato solemne, donde existe un notario, donde se ejecutan distintos pasos específicos para que pueda darse esa relación causal. ¿Por qué? Porque ahí estamos hablando de bienes muebles, de bienes inmuebles, perdón. El derecho mercantil nos habla de ese dinamismo. Bien. Y aquí cuando nos habla de que no se limita con interpretación arbitraria o efecto natural, ¿por qué? Porque aquí ustedes no van a venir a decir, ay, mire, no, es que yo vendía ponchos, pero viera que le mandé una toalla. ¿Y qué tiene que ver? No, es que viera que le va a servir más porque él vive allá en la costa. Pues a mí qué me importa, él le mandó a pedir un poncho y si él quiere dormir todo con mucho calor, pues es problema de él. Usted no piense por él, usted no interprete lo que usted quiera, usted entregue lo que usted vendió. Formalidad del contrato, seguimos en el mismo código. El contrato no está sujeto para su validez a formalidad especial. Cualquiera que sea la forma, el idioma en que se celebre, usted queda obligado de la manera en que se supone que se obligó. El contrato que se celebra en territorio guatemalteco y que surte efecto acá, se extiende en idioma español. Esta es una situación bien particular porque nosotros, muchos que hemos comerciado con el extranjero, hablemos con... Y hablo de comerciar, no que hagamos las grandes transacciones, comercios pequeños. Hablemos de situaciones como Amazon, eBay, AliExpress, quienes importan en mayoristas con Alibaba. Situaciones de Amazon México. Nosotros estamos contratando. ¿En qué idioma en Estados Unidos? Supuestamente en inglés. Pero tenemos la bondad de la informática que nos permite traducir esa página y conocer lo que del producto se dice. Entonces ya aceptamos esa compra y venta dinámica del derecho mercantil. Sin embargo, los que contratamos con AliExpress o con Alibaba, el idioma de origen de esas páginas es chino. Es mandarín, perdón. El origen es el mandarín. Entonces, ¿qué pasa? La traducción que nos hacen electrónicamente los navegadores de cómo está esa página, ya nos dice qué tipo de producto es. Entonces, nosotros pagamos y estamos aceptando lo que en ese portal electrónico dice del producto. Así nos estamos obligando. ¿Qué sucede con las páginas que son de origen chino? Pues se tardan un poco más de tiempo. Y ahí mismo lo dicen. Envío por AliExpress normal, comercial, 60 días. Imagínense que ustedes quieran hacer un reclamo a los 30. El proveedor les va a decir, un momento, nuestra página decía que eran 60 días. No, pero es que ya me cansé, 30 días me tienen que reembolsar. Y ahí van ustedes a escribir su gran reseña. Y después todo el portal en contra de ustedes, porque ustedes fueron los que no se dieron cuenta que decía 60 días. Entonces, tengamos el conocimiento claro que hasta nuestra propia ley nos dice, nos obligamos en ese idioma que estamos aceptando. Si es en Guatemala, las páginas sí tienen que estar en español. ¿Alguno de ustedes habrá visto en algún portal que tienen, en unos restaurantes es donde más sucede y en hoteles, que tienen páginas en inglés y en español? ¿Pero por qué? Porque aquí dice que como van a surtir efectos acá, tiene que estar en español. Pero por esa ventaja que nos dan las tecnologías, ya lo podemos proveer en inglés. Obviamente, ellos se contratan en nuestro idioma nativo y conforme a nuestra legislación, pero saben qué establece o qué establece ese producto que tenemos acá nosotros para ofrecer, como servicio o como venta. El contrato mediante formularios, que es el que regularmente está establecido en cuanto a la informática. Los contratos que se establecen en formulario y que va a disciplinar uniformemente relaciones de contratos,
van a tener estas siguientes reglas. Ojo, eso sí tenemos que saberlo para la vida, no solo para el derecho informático, sino para el derecho mercantil. Se interpreta en caso de duda en el sentido menos favorable para quien haya preparado el formulario. ¿Qué sucede? Ustedes solo le van a aceptar a muchos de esos contratos. Pero resulta que existe una cláusula en esos contratos electrónicos que a ustedes no les beneficia, sino netamente les perjudica. El juez que traiga a la vista ese contrato electrónico lo tiene que interpretar en el favor de ustedes, no de quien lo hizo. Cualquier renuncia de derecho solo es válida si aparece subrayada o en un carácter más grande, diferente al resto del contrato. ¿Y qué sucede? En algunas ocasiones se aparece, está resaltado, está en negrilla, cursiva, subrayado, con tal de que ustedes lo vean. Si ustedes como jueces les llevan un contrato bien detallado y bien resaltado, ustedes tienen que interpretar en favor de la persona que no hizo ese formulario, pero si van esos resaltados, si van esas, ¿cómo le llamaríamos? Bueno, ese resaltado, dejémoslo resaltado. Si aparece, se supone que la otra persona sí lo leyó. Las cláusulas adicionales prevalecen sobre las del formulario. Obviamente, ustedes no van a poder decir nada, entonces no vamos a encontrar ya estas cláusulas. Esto se daba más en los contratos que estaban escritos. Cuando ustedes tenían el gran formulario, llegaban y solo aceptaban. Si ustedes podían escribir algo ahí, se tenía que tomar esa situación y esa cláusula. Ya les decía qué tipos de páginas tenemos. Amazon, eBay, Guatemala Digital, Pacífico, Chemic, Intelaf, Click y varias empresas que ya nos permiten hacer esas contrataciones vía electrónica. La relación de la informática jurídica con el derecho notarial. Este es uno de los marcos regulatorios que nos da hasta cierto punto más problema, porque aquí se utilizan timbres notariales. Tenemos que recordar que el notariado que regula el instrumento público, la organización del notariado y la teoría de este instrumento. ¿Tiene un amplio campo de aplicación informática? Sí, porque lo podríamos utilizar para los tres aspectos. Desde la elaboración de un acto contrato que tenemos que autorizar hasta esa situación de venta de timbres que podría darse ya hasta por el notario, pero todavía no está regulado. Vamos a regular esa mejora en la organización del notariado porque podríamos adquirir el papel protocolo más rápido. Ahora se compra el papel protocolo, o sea, este tipo de ventas. Pero imagínense que ustedes solo accedieran al portal, pagaran y listo, ya está en sus cuentas. Y hasta el link de asistencia nos lo acaban de compartir por acá. El tema de hoy sigue siendo el mismo. Relación de la informática jurídica con las distintas ramas del derecho. Tenemos dos veces el mismo tema en esta semana. Entonces, ¿qué sucede? A nosotros se nos facilitaría compra de papel, timbres y especies fiscales, habilitar al notario enviar avisos, relación de la informática jurídica con las distintas ramas del derecho. Ese es el tema de hoy. Bien. Va a colaborar con esa teoría del instrumento público. ¿Por qué? Porque se imaginan que si tuviéramos esos registros de las escrituras en medios de almacenamiento masivo, como lo son los discos duros, las bases de datos, en el momento podríamos encontrarlos. Obviamente, lo podemos hacer nosotros ya, desde nuestra oficina. ¿Por qué? Porque podemos tener esos modelos ya impresos, decir, tengo este contrato, lo voy a señalizar. Y usted ya tiene su gran base de contrato, entonces, mire, licenciado, necesito una compraventa con pacto de reserva de dominio. Uno con mucho gusto, permítanme. Ustedes van a su base de datos, la descargan, la moldean y ya la pueden ejecutar. Acá también podríamos tener, como otro de esos buenos ejemplos, para ayudarnos el traspaso electrónico de los vehículos, que de paso sea cierto, nosotros ya podemos hacer esa situación. Es una situación que nos vino a beneficiar como notarios. ¿Por qué? Porque antes eran las grandes colas
en Escala, en zona 18, y no recuerdo, en Galerías del Sur, si mal no recuerdo, teníamos esa situación del traspaso electrónico de vehículos. Pero el traspaso electrónico en la actualidad ya lo podemos ejecutar para placas y para motocicletas, que es el máximo de población de vehículos que tenemos. Bien, lo vamos a dejar hasta aquí hoy. Hasta aquí va a llegar el examen. ¿O quieren que siga con la otra presentación? ¿Qué dicen ustedes? Ya No, lo- Lick. Ahorita- Sí, licenciado, buenas tardes. Sí, cuéntame. Nada, licenciado, solo con el tema este de la conexión con el derecho notarial. ¿Usted cree que sí se va a dar de que la perdurabilidad de los instrumentos públicos va a seguir siendo digital? Hace poco en una clase el licenciado Juan Carlos Pacheco mencionaba eso, que él asistió a una conferencia en el archivo de protocolos porque discutían qué hacer con tantos protocolos guardados, que ya necesitan una solución a todo esto. Pero él está totalmente en contra de que se digitalice estos archivos, porque él cree fielmente de que la perdurabilidad se conserva en papel, dado que tiene antecedentes, pues hay papeles de hace 1500 años y más. Entonces, ¿usted qué opina al respecto de esto? Vea, y aquí ya es una cuestión de criterios muy particulares. Yo le soy muy honesto. Yo soy particular en este aspecto que pueda digitalizarse. El Registro General de la Propiedad es el que guarda la mayor relación de cantidad de derechos en cuanto a la misma. Pero ¿qué sucede? Vea, el registro está actualizado. ¿Y de dónde nace ese registro de la propiedad mayormente? Del notariado. ¿Se dan cuenta? Cómo Sí. uno va encadenándolo. Obviamente, yo soy respetuoso de la postura de las personas, pero yo particularmente les diría, ¿qué sí tenemos en contra en Guatemala? Y en eso yo sí le daría la razón al licenciado Pacheco. No tenemos una legislación en cuanto a ciberseguridad. Nuestros sistemas informáticos son muy endebles. Eso sí tenemos. Necesitaríamos, y eso sí se está discutiendo en el Congreso, que se apruebe una ley de ciberseguridad. En el 307, Naomi, ahorita les íbamos a pasar la información, pero estamos resolviendo dudas. 307 del S2, si mal no recuerdo, mi distinguido Aldo me confirma la información. Entonces, como les decía, el IC Pacheco sí tiene razón en eso, pero no sé si se los enfocó él desde ese punto. Tenemos una cuestión de seguridad bastante endeble. Sí, a eso mismo, o sea, no estaba en contra de su postura de la digitalización, sino de qué tan segura era esta etapa, porque como le digo, la permanencia es lo que se busca, ¿verdad? Uno de los fines del derecho notarial es la permanencia, entonces, por eso la duda. Exactamente, y en efecto, ese es el problema con el que nos estamos topando, que tenemos el problema de la ciberseguridad. Vean ustedes que hasta en instituciones públicas se les caen los sistemas. Entonces, mientras no tengamos una solución en cuanto a temas de seguridad bien definida, no lo vamos a poder ejecutar. Eventualmente sí se va a dar, porque recordemos que es el paso necesario en cuanto a cuestiones tecnológicas. En un punto de la vida vamos a tener hasta corazones creados por inteligencia artificial, que ya se está dando. NVIDIA Corporation está tratando todo ese tema de inteligencia artificial más por ese lado. Entonces, sí, en un punto se va a dar. Yo soy partidario de eso. No actualmente, pero ustedes sí ya lo van a vivir totalmente. Por eso es que a mí me interesa que tengan bien claros todos estos conceptos. Porque yo soy uno de esos visionarios que cree que sí se va a dar y que está seguro de que se va a dar. Pero también soy entendido de que ustedes son quienes más lo van a ejecutar y por eso nos interesa que tengan claras las normas, que se las lleven interiorizadas y que en algún momento digan, yo tuve una licencia de informática de cómo nos molestaba con esto, pero sí, le atinó al final de cuentas. Y es por esa situación. Otra situación bien particular, como les digo, ya se dio el primer paso, que es el Registro General de la Propiedad. El Registro Nacional de las Personas también ya tiene un tema de seguridad bastante bueno. Entonces,
paso a paso se dan cuenta. No se ha dado, pero se está dando paulatinamente. El archivo de protocolos, les comento, tiene esa iniciativa por parte de Presidencia del Organismo Judicial de que se digitalice. Entonces, sí vamos para allá. Han llevado a cabo muchas conferencias y foros. Otro de los temas es la seguridad del timbre notarial y el timbre forense. Ese sí es un tema, porque no se han logrado poner de acuerdo en cómo se va a dar esa distribución y esa venta. Pero son cuestiones que ya se están platicando. Ciberseguridad y que todavía estamos en pañales. En algunas instituciones, no digo todas, porque les digo, el Registro General de la Propiedad nos ha demostrado que sí se puede, que sí podemos, pero con ciertos recaudos, sí hay que ir a hacerlo de la mejor forma posible, ¿verdad? Entonces, espero haber aclarado tu duda, mi distinguido Gerard. Sí, gracias, licenciado. Más que una duda era para que usted ampliara al respecto de qué creía sobre si sí se va a digitalizar, a pesar de la poca confianza que se le tiene a este tipo de proyectos. Se está trabajando en los aspectos de la ley de ciberseguridad y se está trabajando también por parte del organismo judicial en cuanto al tema específico de la digitalización del Archivo General de Protocolos. Sí hay ya encaminadas políticas hacia ese aspecto. En el plan estratégico institucional del organismo judicial sí está contenida dicha situación. Entonces, la respuesta es, para allá vamos, todavía tenemos que generar muchas acciones más para eso. Bien, pasando al tema específico del examen. Ya nos compartió por acá nuestro amigo Aldo. Los esperamos el día de mañana a las 4 de la tarde en Salón 307, edificio S2. Por favor, llevan DPI, llevan impresa su asignación para que nosotros podamos brindarles el examen. Les dije, 15 preguntas, falso y verdadero, o tal vez 10 de falso y verdadero y 5 de selección múltiple. Todavía no he terminado de decidir, solo voy en 10 de cada variante. Me faltan 5 de cada variante. Entonces, tengan cuidado, no le van a copiar al vecino porque puede ser que no sea el mismo examen. Entonces, allá ustedes van a decidir su mejor suerte. Como les digo, aprovechen las comprobaciones de lectura, aprovechenlas. Aprovechen su clase, la asistencia es importante. Y vean, a mí Meet me generó un reporte, y Alto no me dejará mentir, de cuánto tiempo están ustedes en clase. Entonces, hasta eso tomamos en cuenta. Quien tenga inconveniente, ya les dijimos, nos lo hace saber y nosotros vemos cómo les ayudamos. Pero también háganoslo saber. No somos adivinos, ni brujos, ni nada por el estilo para saber que les pasó algo, que les está pasando algo. Por mi parte, es todo por hoy. Estudien. Espero conocerlos el día de mañana. Sí, Gabriel, cuénteme. Sí, para ver si me podía ayudarle. Entonces no sé cómo hacemos llegar. Que me lo mandaron de comisión y platicamos. Va, perfecto. Es que fíjese, y no le miento, mire, ahorita vamos bajando de Santa María Sunil, nosotros trabajamos en el INDE, entonces vamos bajando de Santa María Sunil para Retaluleu y tenemos una reunión mañana en Retaluleu y es a las 10 de la mañana. Entonces, si se alarga, van a dar las 12, 12 y media. Entonces, posiblemente... A las 2 y las 3, dijo Eso va a ser ahorita que lleguemos a Reu. No, mentiras. Entonces, por si me pueden apoyar, ¿verdad, Listo? Y si me lo hacen solo a mí virtual, ahí con todo gusto lo hago a las 4. No, tampoco se nos emociona. Bueno. Todos, no solo él. Entonces... No. Es orden de la facultad que tiene que ser presencial. Va, entonces yo le hago llegar la nota a Aldo, perdone, o a usted directamente. No, con Aldo, por favor. Perfecto. Aldo es como que me la mandara a mí, entonces no tenga pena. Muy bien. Estamos coordinados. Le agradezco mucho, muy amable. Feliz tarde. Para servirle. Y ya saben todos los demás, si tienen inconveniente, nos lo hacen saber con tiempo. Si son las 4 de la tarde y no están allá, ahí sí pasaremos a lamentarlo. Entonces, si alguien tiene una duda, nos las hace de una vez.
¿Qué link? Ah, pásenle el link de asistencia aquí a Manuel. Démosle su asistencia para que sea acreedor a sus 20 puntos si vino a todas. Bien, entonces espero conocerlos el día de mañana, que tengan muy buena tarde. Ha sido un gusto por hoy. Ya la presentación está subida en Classroom, la otra también ya la tienen. Estudien, que de mucho les sirve y nada les cuesta.